Pues muy bien, oye, vamos a ver, como te decía el otro día, ¿no? Estamos aquí intentando generar un libro, un ebook, ¿vale? Para intentar generar conciencia social, ¿no? Conciencia preventiva a todas y cada una de esas pequeñas empresas que de alguna manera, pues, tras 27 años de salir la ley de prevención, pues todavía lo ven esto un poco como un impuesto revolucionario, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que realmente se les hace, francamente, cuesta arriba. Entonces, bueno, pues a través de una entrevista, pero más que una entrevista, no quiero darle el formato propiamente de entrevista, sino de charla, ¿no? De tertulia, ¿no? Pues me gustaría que desde vuestra realidad, ¿no? Desde vuestra asociación, desde vuestro gremio, ¿no? Me digas un poco cómo lo ves, ¿no? Y cómo ves que evolucionan un poco las empresas y qué reticencias tienen y qué deberíamos hacer para que todo el mundo se subiese al carro. O sea que más que una entrevista es una charla de amigos distendida porque el formato de clase magistral da para lo que da, en el buen sentido de la palabra, da para lo que da, ¿no? Que se lo diga un tótem, ¿no? Pues lo ven muy lejano, más que si se lo dices desde el seno de una empresa o desde un gremio, el mensaje es mucho más próximo y creemos que calará más. Claro, pues mira, para nosotros el tema de la prevención de riesgos laborales es algo vital y nunca, o sea, yo creo que en muchos sectores hay riesgos, obviamente, cuando hay accidentes, pero es que en nuestro sector, cuando hay accidentes, acostumbran a acabar con muerte muchas veces. Entonces, por eso, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir, no te quería cortar, que claro, yo lo sé, pero que expliques un poco en qué sector os estáis moviendo vosotros, porque claro, nuestros oyentes no nos conocen, ¿no? Claro, nuestro sector somos gestores de residuos, es decir, todo aquel residuo que se genera, nosotros hacemos un proceso de clasificación y de transformación para convertirlo en una materia prima secundaria. Lo que hacemos es pasamos por unos procesos de clasificación y de producción bastante complejos muchas veces, pero muchas veces lo primero que se hace es una compactación del material. Es decir, trabajamos con prensas, que son unos aparatos de alta potencia y alto tonelaje, para que os hagáis una idea, son prensas que pueden prensar un vehículo en un cubo de 1 metro por 1 metro, o sea, tienen muchísima fuerza, y un error en nuestro sector puede suponer la muerte por el hecho de que, bueno, pues también tenemos unas maquinarias que trituran el residuo para hacer fracciones más pequeñas, y un error de que un operario esté pues de repente limpiando una máquina de estas y se caiga dentro, pues es fatal, como os podréis imaginar. También hay que tener mucho cuidado porque no sé si habéis visto alguna vez una planta de gestión de residuos, pero muchas veces estas balas de material resultante, que como os decía normalmente son de 1 metro cúbico, se acumulan, se apilan unas encima de otras, y muchas de ellas, depende del material que lleven, pueden llegar a pesar 1 tonelada, con lo cual un operario con un toro que vaya colocando una bala encima de otra puede llegar un momento pues que, si no se hace muy bien este ejercicio, la bala le venga encima, y como os podréis imaginar, que le caiga una bala de 1 tonelada a alguien supone la muerte, ¿no? Entonces, bueno, por eso es un sector que desde siempre se ha tomado muy en serio el tema de la prevención de riesgos laborales. Estamos con mecanismos de estos, me tendréis que perdonar porque la parte técnica no sé cómo se llaman, pero mecanismos de estos de que tienen unos candados que funcionan. Consignación. Eso es, perdón. La consignación para nosotros es muy importante. De hecho, la gran mayoría de plantas nunca tienen accidentes, pero como os comentaba, el día que tienen accidentes, pues suele ser un accidente con un desenlace fatal. Entonces, bueno, pues por eso es algo muy serio, es algo que se tiene muy en cuenta, y que nosotros, como asociación que aglutina, pues al final, cuando vamos a ver las plantas de nuestros socios, porque es una de las cosas que hacemos, nosotros damos servicio al asociado, y dentro del servicio
lo que nos interesa es ir a visitarlos para ver qué necesidades tiene, pues esto es una cosa que se repite bastante, ¿no? Aparte de, bueno, pues luego, pues sí, carnets de gruistas que tienen que cumplir según qué requisitos, bueno, diferentes acreditaciones para el desarrollo diario de la actividad, que obviamente se tienen que hacer a través de servicios de prevención, ya sean propios o ajenos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, una pregunta que quisiera hacerte, porque claro, tú ves, claro, una pluralidad de empresas importante y tu opinión me interesa. Tú a fecha de hoy, tras 27 años de salir la ley de prevención, ¿tú crees que las empresas, la inmensa mayoría de empresas ve la prevención como una fuente de mejora de la competitividad de la organización? ¿O por contra? No. Rotundamente no. O sea, ellos no, las empresas a las que yo visito, por ejemplo, no ven en la prevención de riesgos laborales algo que incida directamente en positivo en sus cuentas de pérdidas y ganancias, más bien al contrario, porque obviamente tiene un coste, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando hemos pasado épocas sin accidentes, si tú les haces una encuesta de prioridades a nivel de estrategia empresarial, la prevención de riesgos laborales está abajo. A la que una empresa ha tenido un accidente, porque por desgracia este año pasado hemos tenido 2 accidentes mortales en Cataluña en plantas de gestión de residuos, ya la percepción ha pasado a estar automáticamente, no te diré en el top 1, pero sí en el top 5 de las preocupaciones de las empresas. O sea, que es algo que cuando hay épocas de no accidentes, la gente no lo tiene muy en cuenta, pero a la que tenemos un accidente más o menos cercano, por suerte no pasa mucho, pero sí que cambia automáticamente y es algo que corre como la pólvora entre las propias empresas del sector, ¿no? Eso, Además, son empresas familiares que tener en cuenta que el hecho de que tengan un accidente laboral muchas veces implica la pérdida de un familiar directo de la empresa, ¿no? O de un trabajador, porque lamentablemente el último accidente fue en una empresa que es una multinacional que tiene muchísimos trabajadores, pero justo un chico que fue el que se mató era un chico que era muy querido por mucha gente y muy conocido dentro del sector, con lo cual, bueno, pues al final causó pues cierta mella en todos, ¿no? sí, sí, evidentemente el estado emocional de los compañeros y de los propios Claro. directivos, pues evidentemente queda seriamente tocado, ¿no? Este es el gran problema, que claro, cuando vemos un caso de estos, pues esto es como cuando ves, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando ves un accidente en la carretera inconscientemente levantas el pie del acelerador, pero al cabo de X kilómetros, ostras, vuelves a darle, ¿no? Entonces, eso es todo un indicador, a mi entender, de que algo falla en la prevención en España, ¿no? Concretamente, si vemos los países anglosajones, los países nórdicos o incluso centroeuropeos, entiéndase por anglosajones Estados Unidos, Inglaterra, hablamos de países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia y centroeuropeo, Alemania, ¿no? Donde les funciona la prevención, vemos que es un problema que tenemos en España educacional. ¿Qué hacen ellos que no hagamos nosotros? Pues trabajarla desde el colegio, desde el parvulario. Y eso es importantísimo para generar esa conciencia social de que esto no es un gasto, esto es una inversión, ¿no? El niño que le enseñan a hacer cookies en el cole y que las lleva el viernes a su familia para degustarlas el fin de semana y ha pasado el día antes por un curso de seguridad en la cocina, cuidado que esto corta, cuidado que esto quema, ese niño, bien trabajado su sensibilidad desde la base, cuando llega a mayor, se incorpora al mundo laboral y no concibe hacerlo sin seguir las normas de seguridad. Yo no sé qué piensas tú, Victoria. Una experiencia personal mía, por eso me siento con toda libertad de contarla, pero yo tengo una niña
Y yo estuve trabajando hasta el día antes de que naciera mi hija. De hecho, mi hija nació un martes por cesárea programada, que ingresé a las 8 en el hospital, y el lunes anterior hasta las 7 de la tarde estaba reunida, ¿no? Y cuando me despedí me dije, bueno, me voy, que me tienen que quitar esto porque tenía una barriga muy, muy pronunciada y bueno, tenía la cesárea. Pero es que cuando estaba, eso fue las 37 semanas de gestación, pero cuando estaba de unas 32 o así, creo que fue justo el mes antes de dar a luz, tuve una visita a una planta de Noruega, una planta de gestión de residuos de mi sector. Claro, yo estaba embarazada, muy embarazada. Ya para la aerolínea ya fue como raro, pero bueno, saqué el billete, me fui y tal. Y cuando me vino a buscar el coche para llevarme a la planta, el chico que me vino a recoger me miraba raro porque no sabía si preguntarme si ciertamente estaba embarazada o si es que estaba muy pasada de peso. Porque, claro, como allí la gente coge la baja pues bastante antes de dar a luz, pues el hombre no se podía, no, o sea, no podía entender cómo yo había venido desde Barcelona a ver una planta que obviamente hay que subir escaleras y tal, pero yo me encontraba perfectamente. Y el hombre no se atrevía a preguntarme, y como le vi que estaba como incómodo, le dije, sí, estoy embarazada. Dice, uy, dice, pues no vamos a poder hacer la visita a la planta. Y digo, ¿cómo que no vamos a poder hacer la visita a la planta? Que acabo de venir en avión y todo. ¿Cómo va a ser que no? O sea, si yo no tengo ningún problema, no estoy de baja laboral ni nada. Y dijo, bueno, pues tengo que preguntarlo. Pues me hicieron firmar un protocolo de que cualquier cosa que pasara renunciaba a cualquier reclamación o a cualquier problema o a nada que hubiera habido para poder enseñarme la planta. Y me dijeron, si vuelve a pasar, ahora porque ya estás aquí, pero si nos hubieras dicho que estabas embarazada, no hubiéramos hecho la visita ahora, hubiéramos pasado para hacerla más adelante. Y bueno, y esta fue mi experiencia en prevención de riesgos laborales. Oye, muchísimas gracias por tu sinceridad. Esta aportación realmente es muy ilustrativa, ¿no? Para reforzar ese mensaje, ¿no? Evidentemente, en un país mediterráneo, la sensibilidad frente al riesgo es una, y en los países donde esa sensibilidad se trabaja desde la base, no conciben correr riesgos innecesarios, ¿no? Entonces, hay una cultura en los países nórdicos de conciencia social y de protección, en este caso para la persona y para el naciturus, ¿no? El derecho del naciturus, ¿no? De la persona que está engendrada pero todavía no ha visto la luz. Ya tiene derecho en sí mismo en materia preventiva, ¿no? Y claro, tu testimonio nos ha ido como anillo al dedo. Agradezco tremendamente que te haya rasgado las vestiduras y que lo hayas ilustrado, porque realmente, pues bueno, para lo que es el contexto de lo que iba a plasmar, ¿no? Pues me ha venido fantástico, ¿no? Es que además, o sea, yo no había caído en la irresponsabilidad del acto en sí, ¿sabes? Porque realmente luego lo pensé y dije, jolín, no sé si tuvo que ver o no tuvo que ver, pero yo tuve una cesárea programada a las 37 semanas, que no son las 40 de gestación, porque no descansé durante el embarazo. O sea, yo me encontraba bien y podía ir tirando y podía ir haciendo, pero ciertamente la placenta estaba como baja y no sé si es por el ritmo de trabajo que llevaba, que yo no lo bajé en ningún momento o qué. Pero realmente esto, jolín, luego cuando ya estaba, ¿no? Que tienes la criatura en brazos, te lo planteas y dices, coño, quizá, ay, perdón, quizá hubiera, si hubiera, me has dicho que esto era como una charla entre dos amigos y yo me lo he tomado como tal. No, ya sí quiero que sea. Oye. Digo, jolín, cuando estaba con la niña y tal, pues claro, que al final, pues 37 semanas, por suerte, estaba todo bien, no tuvieron que ponerle ninguna inyección para madurar pulmones ni nada, o sea que la niña ya estaba hecha, pero digo, caray, si no hubiera sido el caso, quizá por mi responsabilidad de no trobarme, de no encontrarme, porque nosotros tenemos un servicio de prevención de riesgos, y siempre me decía, bueno, pues mira a ver de tomarte la baja, o no vayas a ver plantas, o no tal, pero yo como estaba bien, pues tiras y tiras, ¿no? Y claro, ¿y si hubiera pasado algo? O sea, es que... Esa es la diferencia entre una cultura que se lleva en el ADN y un, entre comillas, y que no sirva peyorativamente, ¿no? Pero un postizo o un paliativo
qué es lo que tenemos en este país, ¿no? Tenemos una ley que sale hace 27 años, pero que es un dato muy curioso, ¿no? En los últimos 8 años solo hace que aumentar año tras año. Claro, que aumente cuando recién sale una ley, bueno, pues tiene un pase porque a la gente pues es una cosa nueva y la gente le cuesta salir de su zona de confort y subirse al carro. Pero claro, con 27 años, que en los últimos 8 años, año tras año, aumenten todos los indicadores, los accidentes mortales, los accidentes con baja, los accidentes sin baja. Joder, algo falla en el sistema, ¿no? Y por eso digo yo... Totalmente. No, Perdona, que te he cortado, Victoria. No. Iba a decir que esto le veo mucho paralelismo a nuestro sector, ¿no? Que al final estamos dentro del tema de la gestión de los residuos y que llevamos más de 20 años con educación ambiental y que al final a la gente, hasta que no le tocas el bolsillo, en España no se lo toma como tal. Tenemos ratios de recuperación y de clasificación de residuos bajos en relación a otros países de la Unión Europea y es porque no tenemos sistemas que incentiven a hacer las cosas correctamente, ¿no? Y por lo que veo en el caso de la prevención de riesgos laborales nos está pasando un poco lo mismo. 27 años de normativa que realmente no está, o sea, lo que tú decías es un paliativo porque realmente no está funcionando. Sí, como tú decías, solo reaccionamos cuando nos tocan el bolsillo. Digamos que cuando nos enseñan el garrote, o mejor dicho, cuando nos lo enseñan, no, cuando ya estaba bajando, entonces sí, como dice aquel, y perdonarme la vulgaridad de la expresión, pero marica el último, ¿no? Todo el mundo por piernas, coño, que no me pille el toro, ¿no? Entonces, claro, esto es lamentable. Va un poco al carácter mediterráneo, pero el tema es que no se ha trabajado bien desde la base. Yo también es verdad de que soy bastante crítico con los servicios de prevención. Soy bastante crítico con los servicios de prevención porque a la hora de la verdad, salvo honrosas excepciones, quedan en los papeles, en lugar de ayudar a las empresas en la fase de... Y eso es una cosa que pasa factura. El acompañamiento es la clave para poder disminuir el factor riesgo. Vienen, te hacen, toman datos, te hacen el informe, te lo mandan, pero yo echo en falta esa vocación de servicio, de arremangarse y ayudar a las empresas en la fase de implantación. Yo no sé si tú tienes la misma visión que yo, tienes la misma lectura, pero incluso te diría que hay muchos de ellos, que no alguno, que abusa del corta y pega. Claro. Si tú ya no tienes acompañamiento y encima te dan unos informes que a la que te das cuenta pues es un corta y pega, ostras, nos quedamos en los papeles. Esa es mi lectura y posiblemente sesgada, indignado por la situación que estamos viviendo de cada año aumentar la cifra de accidentalidad. Yo no sé si tienes tú la misma lectura que yo respecto a muchos servicios de prevención y qué te estás encontrando con los servicios de prevención de tus empresas adheridas. Totalmente, o sea, al final es como te comentaba, veo empresas que están muy concienciadas, es cierto que cuando corre, yo le llamo radio chatarra, porque al final mis gestores, la mayoría de ellos tocan la chatarra, entonces cuando por radio chatarra corre el bulo, pues de que ha habido un accidente, que el desenlace ha sido mortal y tal, creo que hay un pico de interés por el servicio de prevención de riesgos, cómo lo estamos haciendo, porque claro, todo esto da mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno, los servicios de prevención, a cada uno escoge el suyo y entonces yo creo que habrá empresas que estarán más contentas y empresas que obviamente estarán mucho menos contentas. Creo, por norma general, que, como bien dices, al final esto puede pasar un poco como con las ISOs, ¿no? Las ISOs de calidad, de atención al cliente, medio ambiente y tal, son unos auditores que te vienen una vez al año, te exigen una serie de papeles y si tú lo que te limitas es a cumplimentar los papeles y a dárselo y a pagar el fee o lo que te cobren, pues ya está hecho. Pero hay gente que la ISO la toma como un análisis y
una especie de herramienta para la planificación estratégica y le funciona mucho mejor. Y la verdad es que cuando ves empresas de este calibre que usan las ISOs para el tema de la planificación estrategia, están mucho mejor posicionadas en el mercado que aquellas que lo hacen únicamente por cubrir el expediente y decir que tienen un sello más. Pues me temo que con esto de la prevención de riesgos laborales, yo creo que una empresa que se tome en serio la prevención de riesgos laborales seguramente sea una empresa en la que en todos los factores, los trabajadores estén a gusto, duren tiempo, seguramente tenga mucha más proyección que una empresa que, como tú dices, es para únicamente poner el check, pasar la normativa y ya está. Sí, aquí es muy importante el compañero de viaje, ¿no? El servicio de prevención que te procures, ¿no? Tanto si es propio como si es ajeno, ¿no? Si es propio por la dimensión de la empresa y a la hora de la verdad cogemos lo más barato del mercado, pues así nos luce el pelo, evidentemente. Y lo mismo con el servicio de prevención ajeno, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que hemos prostituido entre todos la prevención bien barato a costa de no dar servicio, ¿no? Y no perder cuota de mercado. Y eso pasa factura, evidentemente. Claro, sí, totalmente. Yo veo al servicio de prevención como una prolongación de la estructura de la propia empresa, ¿no? O eso es lo que debería ser, ¿no? Por lo tanto, primero, vocación de servicio. Segunda, ir más allá de los papeles, ¿eh? Los papeles tienen que estar, evidentemente, la evaluación de riesgos tiene que estar, pero ir más allá de los papeles, porque los papeles en sí mismos no eliminan el riesgo de la trinchera. Lo que elimina el riesgo es la mejora de la percepción del riesgo de los trabajadores, el acompañamiento a la cadena de mandos intermedios en la gestión del cambio de la cultura preventiva de la organización. Eso es valor añadido y eso es lo que a la postre contribuye a disminuir la accidentabilidad y a mejorar incluso el estado de confort de los trabajadores, ¿eh? Eso no hay que hacerlo solo para evitar accidentes, ¿eh? Estamos hablando de daños físicos, de daños psíquicos y, por tanto, es un deber social, ¿no? Por tanto, eso, como tú apuntabas antes, y yo alineado con tu predicado, no te he querido interrumpir antes, pero totalmente de acuerdo contigo cuando decías que es una fuente de que el trabajador esté a gusto, se sienta atendido, sienta que se preocupan por su empresa, o sea, por él, su empresa y su mando inmediato. Y es una fuente, en definitiva, de mejorar el clima laboral y de retener el talento. Totalmente. En este sentido, nosotros, por ejemplo, en lo que hemos dicho muchas veces, porque ahora nos decían los socios que de repente este verano les venían de inspección de trabajo con termómetros para medir la temperatura ambiente a la que estaban trabajando los trabajadores. Porque, bueno, vosotros lo sabréis, ¿no? Pero supongo que ha salido una ley que a partir de no sé cuántos grados, pues no se puede trabajar. Total, que nosotros emitimos un comunicado diciendo, por favor, por prevención de riesgos laborales para las personas que tenéis, porque al final nosotros son trabajos que son muy duros a nivel físico porque se mueve pues mucho material que pesa mucho de un sitio a otro, ¿no? Hay veces que tenemos sopletistas que están pues con una lanza térmica cortando trozos de metal y eso conlleva pues aumentos de temperatura y demás, pues reducir los horarios o trabajar en horarios que no sean pues un poquito como los horarios del campo, que no sean horarios de calor máximo, ¿no? De pico máximo de calor. Exacto. Y llegamos a acuerdos también con empresas de suministro de agua para que los trabajadores tuvieran fuentes de agua fresca cercano al puesto de trabajo que están desarrollando, no en la central o en el vestuario, sino en el sitio donde están trabajando para que lo tuvieran más a mano y les aconsejamos también que hubiera una serie de avisos cada X tiempo para que los trabajadores bebieran agua. Eso es muy interesante porque, claro, si no cae la persona, tienes una señal acústica o luminosa que te lo indica. Y es como la hora del bocata, ¿no? Pues mayoritariamente toda la gente pues, hace caso a ese indicador y se lo come en esa franja horaria, ¿no?
¿Por qué? Porque si no el día a día te absorbe en gran medida y ni te acuerdas. Por más que sepas que pueda ser interesante, ese estímulo acústico o visual, en plantas donde hay mucho ruido, se hace con luces parpadeantes, ¿no? Entonces, bueno, pues te hacen un recordatorio de que tengas en cuenta que la hidratación, pues evidentemente te puede evitar el vaído, ¿no? El mareo y desfallecimiento, ¿no? Eso es importante y más allá de que lo hagas porque suena el acústico o el luminoso, en un primer momento evidentemente es de gran ayuda, ¿no? Pero eso ayuda a que puedas consolidar esa rutina y por tanto cambies tu hábito, ¿no? Sabemos que una rutina se consolida tras 21 días de cambiar el chip y repetir, se consolida por repetición. Y bueno, pues ese estímulo nos ayuda muchísimo a la consolidación del hábito. Después es al revés, ¿no? No concibes no hacerlo sin hidratarte, ¿no? Yo me acordaré, te pongo un ejemplo, jolín. Yo iba en moto toda la vida, he ido en moto. Y yo creo que, bueno, pues cuando me dijeron que había que ir sí o sí con casco, me daba por saco. Hoy en día cojo la moto en el parking de mi casa y doy 4 metros y me da la sensación que estoy incómodo porque me da la sensación que si me la pego, la cabeza me explotará como si fuese una granada, ¿no? Y entonces, ostras, Total, sí. Acabas con esa hipersensibilidad. A mí me gustaría también que me dijeses dentro del gremio, que estáis haciendo muy buena labor, ¿cómo veis la gestión de la prevención antes y después del COVID, ¿no? Porque hay un tema que no quisiera pasar por alto, que es todos los temas psicosociales, ¿no? Que históricamente, bueno, pues era el eterno olvidado, ¿no? Bueno, hay una disciplina dentro de la prevención, ¿no? Que es el psico, pero bueno, jolín, era un poco como la asignatura María, ¿no? Aquella que está allá, pero que yo me acuerdo que cuando iba al cole le decía a mi padre, oye, bueno, a mi padre y a mi madre decía, mira, un sobresaliente en gimnasia o uno en religión y me decía, déjate de hostias y aprueba las mates, ¿no? Pues un poco en esa línea, ¿no? El psico era el eterno olvidado y en estos momentos se está imponiendo porque evidentemente la estela del COVID nos ha dejado una crisis económica y una crisis emocional importante, ¿no? Y bueno, pues desde la Inspección de Trabajo nos han obligado desde marzo del año pasado a medir el estado emocional de los trabajadores y a mí me gustaría que nos dieses un poco de muestra, de referencia, cómo si en tu sector pues esto ha cambiado o todavía está muy ramplón, un poco todavía que tiene que despegar. Bueno, a ver, nosotros el sector de la recuperación fue considerado actividad esencial, con lo cual, digamos que no hemos visto alterado para menos nuestra producción, al contrario, ha sido para más. O sea, y además con el tema del COVID se nos ha producido un fenómeno que como el sector del tema del e-commerce y la venta online y todo eso ha crecido un montón. Nosotros a nivel de papel y cartón, por ejemplo, hemos tenido máximos históricos de precios de venta del material, con lo cual si algo nos ha afectado a nivel negativo, a nivel moral, porque había mucho trabajo. La presión social también para la movilización era como muy bestia, ¿no? Nosotros teníamos que salir a trabajar todos los días, teníamos que seguir haciendo las cosas todos los días, la incertidumbre que provocaba, pero no ha sido, ha sido la misma que han podido tener los ciudadanos, a este nivel me refiero. O sea, si dices,
¿Cómo ha afectado el COVID? Pues a nosotros hemos tenido muchísimo trabajo. A nivel de prevención de riesgos laborales, sí que es verdad que se han tenido que tener en cuenta muchas medidas que no se tenían en cuenta hasta ahora. Y me refiero que nosotros tenemos gestores que hacían el servicio de recogida de las basuras de los hoteles. Cuando estos hoteles han sido transformados en hospitales de campaña improvisados, había que seguir haciéndoles la recogida. Pero en este caso no eran residuos no peligrosos y residuos inocuos, sino que eran residuos sanitarios. Con lo cual hemos tenido que hacer un máster súper rápido en cómo podíamos hacer para seguir haciendo el servicio de recogida, pero con las garantías para los trabajadores, ¿no? De hecho, de aquí ha salido un proyecto, por ejemplo, de una planta nuestra que ha innovado y que ahora tiene un robot que hace la recogida de estos contenedores de residuos sanitarios que pueden ser transmisores de enfermedades, pues lo hacen todo mecanizado. Claro, han sido 2 años de desarrollo de un proyecto para garantizar la prevención en riesgos laborales de los trabajadores, para que no se pinchen, para que no tengan problemas, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que cuando la necesidad aprieta, el ingenio se agudiza y en nuestro sector pues hemos sabido de alguna manera pues adaptarnos, ¿no? En el tema psicosocial, hoy en día, ya en la era post-COVID, ¿sí? Las empresas de reciclado se están subiendo al carro de, bueno, pues pasar cuestionarios de salud emocional, están haciendo estudios psicosociales. ¿Tienes constancia de que No te algo lo que sé ya decir. hemos olvidado se haya activado? No te lo sé decir, la verdad. No, Sinceramente no tengo constancia de nada, pero ni de si sí ni de si no. Vale. No, lo siento, no te lo sé decir. No. Por si lo tenías en cuenta. O sea, por si lo sabías, que nos lo verbalizas. Es para tenerlo en cuenta. Perdona que no me he explicado. Para ir terminando la sesión, y me gustaría que me dijeses tu opinión, ¿cómo lo ves en tu sector? Particularmente creo que hay una gran carencia que es de liderazgo en los mandos intermedios. Creo que históricamente han sido promocionados mayoritariamente por ser el antiguo del lugar o por ser muy bueno en lo que hacía, sin tener en cuenta sus dotes de liderazgo. Entonces, claro, si tenemos que cambiar la cultura preventiva de las organizaciones y lo hacen desde la imposición y no desde el convencimiento, es decir, desde el liderazgo, desde la escucha activa, desde la empatía, desde la proximidad, y simplemente pretenden cambiar la cultura preventiva imponiéndose por narices, ¿no? Pues yo creo que así nos luce el pelo. Ahí yo lo identifico como un gran agujero negro, porque creo que lo que tendríamos que hacer es empoderar a esos mandos intermedios, darles herramientas, enseñarles a hacer bien su trabajo, cómo liderar la gestión del cambio. Yo no sé cómo lo ves tú. Totalmente, totalmente. De hecho, te diré una cosa. Nosotros como gremio hacemos formaciones transversales y una de las que estamos teniendo últimamente, que precisamente hoy tenemos un grupo que está haciendo, son cómo comunicar en los equipos, porque ciertamente, como bien decías, el mando intermedio que se ha promocionado muchas veces no tiene esas dotes. Entonces, bueno, hay que dotarle de herramientas para la comunicación y en la prevención de riesgos laborales que haya una comunicación del mando con el trabajador, pues es muy importante y así debe ser, porque es que si no, a veces problemas de cada uno, pues decía, es que tengo, a mí a veces me pasa, es que, jolín, es que tengo trabajadores que no se quieren poner las botas de seguridad. Bueno, ahora lo de las botas de seguridad ahora sí que lo tenemos muy interiorizado, como bien decías, lo del casco, pero hay cosas que no, las gafas, por ejemplo, porque dicen que si no, pues que tal, que no les va bien o no sé qué. Bueno, pues tienes que hablar con ellos porque al final esto es muy educacional y tienen que ser conscientes de que si trabajan en una empresa donde hay una clasificación y hay una serie de maquinaria que lo que está haciendo es que salten a veces cosas, que le puede ir al ojo y puede perder un ojo. No sé, es... Claro, pero eso hacerlo no desde la imposición, sino desde el convencimiento. Claro. Y por tanto hay que gastar mucha saliva, hay que tener mucha paciencia. Yo siempre digo que con el látigo, con sangre, la prevención no entra, al contrario, encabronas el clima laboral, ¿no? Entonces,
se generan tensiones y distanciamiento entre mando y trabajadores. Por tanto, para que esto no pase, realmente hay que trabajar mucho y muy bien el liderazgo de esos mandos intermedios que a la postre para mí son el gran dinamizador del cambio. No sé si tú también lo ves así. Sí, sí, totalmente. Sí, absolutamente. Para terminar, a mí me gustaría hacerte una última pregunta. Ya sé que en tu sector el tema igualdad mayoritariamente es un sector masculinizado, ¿no? Bueno, por mi experiencia histórica, bueno, en vuestro sector de actividad mayoritariamente siempre he visto hombres, tanto como me atrevería a decir, no sé si estoy en lo cierto a fecha de hoy, pero te diría un 85-15. Sí. Es así, ¿no? Todavía. Sí, totalmente. Sí. A pesar de que pues cada vez más hay mujeres, pero sí que es un sector que todavía mayormente está llevado por los hombres. Pero poco a poco se va viendo cierta paridad, sí. ¿Cómo lleváis el tema de los planes de igualdad, ¿no? Porque, claro, en un sector tan masculinizado, pues evidentemente, por más que salga una ley, hay una mayor reticencia, ¿no? Entiendo. Claro, es que al final nosotros tenemos en una planta, por ejemplo, que, o sea, hay puestos de trabajo que se pueden cubrir por temas de cupos, ¿no? Que no necesitas pues tener tanto conocimiento y tal. Pero hay otros que necesitas tener conocimiento, porque es que si no, no va bien la cosa. Entonces, claro, muchas veces sí que hay empresas, porque creo que lo de los planes de igualdad es cuando pasan de cierto número de trabajadores. 50 trabajadores, es obligación. Claro. Hay muchas empresas que, como ya tienen bastantes, o sea, normalmente en nuestro sector la empresa que tiene más de 50 trabajadores tiene bastantes más, porque es una multinacional o una empresa, pues a lo mejor como puede ser, pues empresas que dan servicio de recogida al Ayuntamiento de Barcelona, multinacionales muy grandes, entonces esas pues ya tienen dentro de su ADN, incluso antes de la imposición de la ley, pues hacer temas de planes de igualdad. Y ahora se está viendo, lo que pasa es que ciertamente nos cuesta encontrar personal para nuestro sector. Si encima pides que sea mujer, pues todavía cuesta más. Lo que las mujeres que estamos en el sector, pues la verdad es que estamos muy bien cotizadas en este sentido. O sea que... Y tenéis que estar mimadísimas, ¿no? También, porque claro, con tantas os deben llevar en mimadas. Sí, lo que pasa es que también aquí es el doble rasero porque igual que nos llevan que es cierto, y yo, por ejemplo, te puedo decir por mi experiencia que nos cuidan muchísimo, pero a la vez también es como muy exigente porque tienes que demostrar no solo que tienes los conocimientos como cualquier profesional, sino que encima que los tienes bien porque eres mujer. O sea, hay cosas que a los hombres a lo mejor se les da por supuestas, y cosas que a las mujeres es como que tenemos que demostrarlo, ¿no? Esto pasa un poquito, mi marido es policía y en el sector de los policías pasa lo mismo. O sea, hay veces que las mujeres policías no solo tienen que demostrar que son buenas policías, sino que son buenas policías a pesar de ser mujer. Y esto pasa, ¿no? Bueno, pues eso pasa por un cambio y 2 cambios generacionales y empujar mucho la vagoneta y concretamente los hombres. Yo creo que el futuro, y me perdonaréis los oyentes, pero yo creo que el futuro tiene nombre de mujer y por lo tanto el mismo colectivo masculino tiene que luchar por la igualdad y por la paridad, que no es lo mismo, la igualdad de trato y la paridad de cupo. Y repito, no solo tienen que ser las mujeres, a mi entender, igual es que me traiciona la hormona femenina, podría ser, pero yo creo que desde el colectivo masculino tenemos que empujar esta paridad, esta igualdad, porque esto no va de sexo ni de género, eso va de talento. Y de evolución. Evidentemente. Y de evolución, sí, totalmente. Pues Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo, me has ayudado un montón, no te lo puedes imaginar,
Y de tanto que me ha gustado, te emplazo en otra, ya te anticipo que en algún que otro foro te cogeré, ya sea para una mesa redonda o para que otro ebook de estos, porque me ha parecido muy interesante el vis a vis que hemos tenido. Muy bien, pues muchas gracias, Xavier. Que tengas muy buena tarde. A ti y muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Un abrazo. Faltaría más. Un abrazo. Adiós.